Vamos a hablar ahora de Federico el Grande, un documental que va a tratar la vida de Federico Moreira, ciclista histórico de nuestro país. Casi que te diría que hoy es un mito o una leyenda, mucha historia para el ciclismo uruguayo, y estamos recibiendo para hablar de eso a Nicolás Jardín, que es el director del documental, y a Facundo Marciote, que es productor periodístico. Muchachos, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Imagino que están haciendo una ronda de medios interesante, con mucho trabajo, viendo mucho el documental para ver cómo quedó, y siempre les agradecemos por hacerse unos minutos, venir a charlar del proyecto que en este caso a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por recibirnos. Por favor, un placer. ¿Tienen el recuerdo, ustedes, a nivel personal, cada uno, de la primera vez que escucharon hablar de Federico Moreira? Yo sí, sí. Mi abuelo vendía quinielas y tómbolas cuando se había jubilado, y tenía la radio portátil. Y me acuerdo perfectamente, yo era chico, me senté en un zaguán y lo estaba escuchando y escuché el nombre de Federico Moreira por primera vez. ¿Y Facundo? No sé si la primera, pero lo que pasa es que en Salto... Sí, o el primer recuerdo que... En Salto decir Federico Moreira, para que se hagan una idea, hay un barrio que se llama Federico Moreira. Entonces, es como que resuena permanentemente. No tengo el recuerdo del principio, tengo el recuerdo de hablar de Federico, de estar o de ir a recibir a Federico en la Gaviota, que es en la entrada de Salto, y que nos juntábamos todos los salteños ahí de manera impresionante para recibir a Federico, escuchar la radio, cómo va Federico, casi siempre iba bien, y eso era también algo que no generaba como algo bien positivo. Entonces es como hablar de alguien que está en el colectivo del salteño en general. Porque la verdad que creo que a nivel del país en general, Federico Moreira es un ícono, ¿no? Y a gran parte de las personas que le preguntes, ¿sabés quién es Federico Moreira?, te va a decir que sí. Porque si no lo vio, escuchó hablar. Porque tiene eso, ¿no? Sí, Federico Moreira, porque se creó algo alrededor del ciclista que excede un poco lo deportivo también, ¿no? Sí, tal cual. El documental trata justamente de eso. O sea, por un lado estaba el fenómeno deportivo, o sea, él fue un fenómeno físico también. Hay médicos hablando de su capacidad aeróbica, de su corazón grande, de la resistencia que tenía, de cómo pudo ser un pasista como era él, sobre todo en contrarreloj. Y por el otro, el fenómeno social, porque Federico es un ídolo, y además es un ídolo que es ciclista. Es raro que un ciclista sea ídolo. O sea... pero tiene una cosa, porque Milton Winans también pero tiene Milton algo Winans es muy posterior, claro. ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Milton Winans, que tiene un título de lo más importante, porque fue medalla de plata en Juegos Olímpicos. Federico es el único ciclista que tiene medalla de oro en Juegos Panamericanos. No en Panamericanos de ciclismo, sino en Juegos Panamericanos en Indianápolis en el 87. Y está dotado de esas características que lo hacen especial para, por ejemplo, en Indianápolis no iba a correr una persecución individual, él no iba a competir, y al final el técnico decide que sí, que corra él, y le prestan una bicicleta, un equipo australiano le presta una bicicleta, y con esa bicicleta gana la medalla de oro, le saca 5 vueltas al segundo. Entonces tiene cosas tiene historia, de fenómenos muy particulares. ¿Cómo fue el origen? También porque ya hablamos de que conocemos a Federico Moreira y que la gente sabe, se habla, pero ¿cómo nace el documental? La idea de hacer un documental alrededor de Federico. Y bueno, surge justamente de esa anécdota que estaba hablando contigo, o sea, porque creo que todos los uruguayos que fueron contemporáneos, guardan algún recuerdo de ese tipo. Iba con mi viejo a ver la vuelta, a verlo a Federico, iba con mi abuelo, iba con mi hermano. Entonces, la idea era por preguntarnos a través del documental por qué se convirtió en un ídolo Federico, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que en su carrera fue componiendo esa figura? Y bueno, y entonces pasar por esos grandes hitos que él tuvo como en el deporte, creo que ahí está la respuesta. O sea, hoy nos suena, quizás no sabemos qué ganó Federico, sabemos que ganó la vuelta, muchas vueltas del Uruguay, pero no sabemos otras competencias y por qué fue ese fenómeno, ¿no? Entonces, estaba bueno rescatar eso y ver qué le pasaba a la gente con Federico Moreira. Cómo se creó la leyenda, ¿no?, alrededor del deportista, que también tiene esa connotación social. Para vos, Facundo, ¿cómo fue? ¿Cómo te llegó el proyecto? ¿Cómo es que llegás a él?
Bueno, en realidad llega Nico un día con la idea, yo vengo ¿Ya se conocían entre ustedes? Sí, no tanto, mucho. pero nos conocíamos, sí, del ámbito de la comunicación. Sí. Yo me dedicaba un poco más a la comunicación, ya en ese momento no tanto deportiva, pero tuve un inicio ahí bien en lo deportivo. Sí. No específicamente en ciclismo, me comparte la idea, al principio dije, está loco. ¿Por qué? En realidad no sabía ni por dónde arrancar, porque en realidad para mí es la primera experiencia. Nico tiene más experiencia en este tipo de trabajos documentales. Por una cuestión personal. Está Claro, loco porque entonces me llama dije, a mí. Claro, yo dije, Ok, ¿cómo arranco todo esto? Claro. Entonces, después creo que quedé loco con él, le dije que sí y empezamos a trabajar en el tema. Y siempre reitero esto, más allá de que conocimos a Federico, yo creo que el ciclismo, los salteños, muchos de los salteños que capaz que no somos fanáticos del ciclismo, conocemos el ciclismo a través de Federico. Sí. Aprendí del ciclismo con el documental, Claro. con la película. Entonces fue un aprendizaje en conjunto, trabajamos mucho en el tema de conseguir los materiales, que fue capaz que lo más difícil de todo, debido a que muchos materiales se perdieron, en la época capaz que no había tanto, más allá de que era televisada la vuelta de un tiempo a esta parte, o sobre todo allí en algunas partes importantes de Federico, en los triunfos, la televisación estaba, pero no estaban los archivos. Entonces la gente nos ayudó mucho. Hicimos una campaña en un momento en redes sociales donde contábamos lo que estábamos haciendo y que la gente se empezara a acercar, y bueno, ahí aparecieron videos, recortes de diario, fotos, un montón de cosas que aportaron mucho al material final. Pero ese fue un poco el comienzo, y después, bueno, nos terminamos enamorando del trabajo. ¿Llegaron a poder, o el documental tiene la palabra de él como Sí. protagonista también? Muy breve. Poco. La Pero idea la era idea mantener, la idea justamente era mantener exterior. la misma línea Claro. de esto que hablábamos, de componer la figura de Federico de la misma forma que lo recordamos. Claro. ¿Qué tan fanáticos, un poco ya me contestó Facundo, pero Nicolás, vos, ¿qué tan fanático eras del ciclismo? Cero. ¿Cero? Sí, ¿En cero. serio? Es que yo creo que... Eras más fanático de Federico que... Y yo creo que mucha gente fue así. Sí, sí, claro. O sea, se acercó al ciclismo por Federico Moreno, pero no era fanática del ciclismo. Claro. Entonces ahí está el juego, me parece también. ¿Y qué tanto tuviste que aprender del ciclismo para hacer el Y documental? bueno, eso sí, bastante. Sí, bastante. Y ahí- Sobre todo para poder, en el caso de Facu, que se encargaba más de las entrevistas, Sí. para poder preguntar bien, Claro. para preciso en lo que ser preguntar. preciso y rescatar realmente lo importante, ¿no? Claro, porque además no, Sí. no era solo, perdón, una cosita, No, pero no. no era solo el ídolo, sino había que entender algunas cosas del deporte en sí Claro. para poder comunicarlas bien, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, esta capacidad aeróbica que tenía Federico, ¿no? ejemplo. Sí, claro. Algunos detalles dentro de especificaciones del deporte que explican también esa virtud que tenía Sí, claro. Sí. Federico. Además, con una extensa carrera, ¿no? Estamos hablando que hasta los 45 años hizo la vuelta ciclista, más o menos. Sí, tal cual. Pasó por varios Muchos clubes. equipos. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con compañeros, con Sí, entrenadores y eso sí? Sí. El documental tiene más de 20 entrevistas, es bastante ágil, pero hay muchos entrevistados, hablando de compañeros, técnicos, periodistas, bueno, hay de todo. ¿Qué encontraron o con qué se sorprendieron de el Federico estudiado? Es decir, una vez que empezaron en el proceso, ustedes tenían un concepto de Federico Moreira, y cuando terminaron de hacer el documental o ya se estaban preparando para ponerlo, digamos, componerlo, el documental tal cual está hecho, ¿qué descubrieron en el proceso de Federico Moreira? ¿Qué fue algo que les haya llamado la atención? Yo, si tengo que elegir algo, me quedo con el mensaje que nos termina dejando Federico. Yo creo que si la película logra esto, me parece que es bien importante, que es, se puede, pero el se puede viene de sacrificio, de trabajo, de empuje, de tener que estar y de mantener una línea de humildad. Federico es el mismo que conocimos y que lo seguimos viendo de la misma manera, con la gente de la misma forma, siendo todo lo que ganó y un montón de cosas. Lo decía hace un ratito, hasta un barrio tiene el nombre del Salto, por ejemplo, y sigue siendo el mismo. Entonces me quedo con ese mensaje, capaz que para los más chicos, para los que arrancan, que se puede, que hay que tener obviamente algunas cualidades físicas como las tiene Federico, pero que detrás de todo eso hay un trabajo, un sacrificio permanente para poder llegar. Si no, quedamos por el camino. ¿En tu caso, Nicolás?
También, pero a mí me sorprende, por ejemplo, los tiempos que hacían la bicicleta. O sea, más estrictamente lo deportivo. Sí, porque lo veo como... en el tráiler que lo están viendo, hay una carrera, la primera que llegan los franceses, en 1990 llega un equipo francés a competir por primera vez a Uruguay, y ese mismo año la Vuelta del Uruguay emula el Tour de Francia y cierra la vuelta con una crono en Montevideo, que era un mar de gente. Montevideo es impresionante ver esas imágenes. Y Federico hace un tiempo imposible, o sea, y así tiene muchas cosas. Ganó en Chile escalando, bajó a 100 km/h en la montaña, y un uruguayo escalando, ¿no? Entonces, tiene algo en unas virtudes físicas que son realmente diferentes, o sea, era un distinto. ¿Y cómo fue, digamos, ya en el proceso de armado del documental? Imagino que han recopilado muchísima información. ¿Cómo fue ese proceso de esto sí, esto no, esto entra en el documental, esto no entra? Y un poco compartiendo, imagino que entrelazándose en cuanto a lo periodístico, lo cronológico, lo que es bueno decir, y lo otro, lo artístico, digamos. ¿Cómo fue ese laburo entre los dos? Y bueno, hay una línea que atraviesa el hilo narrativo, que es el fenómeno de ídolo. Eso está presente en casi todo el documental. Y después lo otro es el camino del héroe, porque es tal cual, o sea, es una epopeya, porque tiene todos los condimentos de esa narración clásica a su propia vida deportiva. O sea, dejó de correr, se retiró, tuvo un doping positivo en un fenómeno nacional, llegó al Parlamento el caso del doping, por lo que implicaba Federico, ¿no? Claro. Finalmente ese doping, está todo en el documental obviamente, ese doping quedó suspendido porque había un problema con las muestras, todo el Uruguay se mostró a favor de Federico. Casi unánime, ¿no? Sí, se retiró del ciclismo después de eso porque estaba mal, dejó de correr unos años y cuando volvió, que ya tenía 30 largos, bate todos los récords, o sea, vuelve y gana la Vuelta del Uruguay, le bate el récord y gana Ruta de América y se posiciona en ese lugar que es realmente espectacular. Y a nivel periodístico, imagino que por todas las epopeyas que estamos hablando, también es difícil discernir qué va y qué no va, y algunas cosas imagino que quedan afuera que te da lástima. Sobre todo, y capaz que en lo personal, lo que más cuesta es, las entrevistas llevan mucho tiempo, la preparación de la entrevista, realizar la entrevista, a veces son entrevistas largas, entonces hay que sacar mucho más de lo que terminas dejando. Claro. Y eso es lo que capaz que más cuesta, buscar la mejor parte además que encaje en ese hilo conductor que Nico lo tiene a la perfección. Y bueno, eso nos llevó horas de trabajo, de mirarlo, de remirarlo, de sacar esto, de lo otro. No tanto capaz con el material, porque como decía al principio, el material costó tanto que en realidad el material está prácticamente todo lo que se ha conseguido, sobre todo de videos y fotografías. Hay un punto ahí que mencionaste recién con respecto al doping en general en el deporte, que está muy vinculado, no es que está vinculado al ciclismo, pero cuando se habla del ciclismo está ese tema como... Sí, sobre todo por lo que pasó en el Tour de Francia con Armstrong. Bueno, con Armstrong que sin lugar a dudas fue un revés importantísimo, pero además estamos hablando de que más allá de la sustancia hay un talento detrás. Pero ¿qué tanto se tuvieron que informar en ese tema y si pudieron hablar eso con Federico como para conocer su posición personal respecto? Sí, lo hablábamos con él, con la familia. Con quienes estuvieron con él en ese momento, como compañeros, mecánicos, médicos. Y bueno, es algo... Hoy te decía que el camino del héroe, como que tiene eso, ¿no? Tiene una mancha, hay una mancha porque tuvo muchos contras también Federico. O sea, claro, el ídolo despierta las dos cosas. La competición tiene eso, además. Muchos ex ciclistas o ciclistas que te dicen, por ejemplo, que Federico... no le gustaba la forma de correr de Federico, porque se la jugaba toda la contrarreloj. Claro. O te dicen, no, armaban clubes para él, para que Federico ganara. Claro. Bueno, como todo ídolo tiene sus contras también. Y bueno, y lo del doping quedó con ese manto también. De hecho, bueno, Federico no le quitaron el título de la Vuelta ganada, y esa muestra se fue a otro laboratorio internacional y se declaró viciada y bueno, y quedó todo ahí.
Claro, quedó en ese manto. Y particularmente lo que te podemos decir es que si estás con Federico, si hablas con él, la forma que lo criaron, cómo vivió su vida, seguro que si hay algo que no hizo, eso lo decimos a nivel personal. Sí, Imposible. Además, eso, sobre ese punto era el más delicado de todo. Claro. Era difícil contarlo, era difícil. Nosotros lo primero que hicimos fue hablarlo también con la familia. Claro. Nunca tuvimos no, Ulises, eso no. Esto no le pregunte. Todo lo contrario. Entonces nos dio esa libertad de poder trabajar un tema que teníamos que ponerlo, porque era clave en la historia, tal cual, y que era el más delicado. Y comparto eso que dice Nico, ¿no? Yo en eso, después que tuvimos mucho con Federico, convivimos, lo conocemos su familia, su forma, todo, era imposible eso. Totalmente. Imposible. Muchachos, lo van a estar estrenando mañana, 27 de abril, aquí en Montevideo, en la capital. ¿Qué va a pasar después? ¿Va a recorrer el país? ¿Cómo va a ser? Sí, queda en cartelera hasta el domingo en sala de Nelly Goitiño y ahí hay otras salas más en Montevideo. Y ya luego comienzan simultáneamente a las exhibiciones en el interior. No tengo todas las fechas, en detalle. Pero sí, a partir del 27 comienza a exhibirse en varios lugares de Uruguay. Las entradas se hace como si fuera un cine, digamos. Sí, Ticantel, las redes de cobranza y la boletería del Sodre. Muchachos, muchísimas gracias por estos minutos, felicitarlos por el trabajo. Muchas y esperemos que a la gente le guste, tanto como a ustedes, que ya la han visto varias veces. Demasiado. Demasiado ya. Sí, demasiado. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, mucho gusto.